La clase anterior estuvimos revisando y cerrando la perspectiva de la democracia moderna, su significado radical. Vamos en esta clase a revisar el siguiente tema, que es la ciudadanía en la democracia moderna, que se entiende por ciudadanía en este contexto de una democracia diferente, con diferentes formas de expresión no propias a la democracia de los griegos, por ejemplo. ¿Quiénes son ciudadanos y ciudadanas en la actualidad, hoy en día? ¿A quiénes llamamos ciudadanos y ciudadanas hoy? ¿Quiénes conforman la ciudadanía? Todo el pueblo. Todo el pueblo, ya un poco más específicamente, está muy bien. Hombres, hombres, mujeres, niños, abuelos, abuelas, ya. Ya, todos desde el nacimiento. Los que poseen cédula de identidad. Perdón, Los que poseen cédula de identidad. los que poseen cédula de identidad que nos identifica dentro de ese territorio. Hoy en día hablamos que principalmente existe una cédula de ciudadanía y que principalmente hablamos que la ciudadanía se plantea desde el nacimiento. La democracia como modelo de gobierno de la modernidad se basa en asignarles a las personas la condición de ciudadanos. Por lo tanto, si hablamos de democracia moderna, estamos hablando de que principalmente la democracia moderna asigna a las personas la ciudadanía. Dentro de esta consideración, podemos puntualizar directamente que la ciudadanía está ligada concretamente con la democracia moderna. Por lo tanto, para que exista democracia, debe existir ciudadanía. Sin esto, no podemos nosotros directamente hablar de lo que es la ciudadanía. Por lo tanto, vamos a ir puntualizando estos elementos que nos permitan identificar qué es propiamente la ciudadanía. La ciudadanía nos da la posibilidad de ser, y esto tomarán en cuenta. La ciudadanía nos permite ser libres para actuar en todos los ámbitos libres, iguales. La libertad es una condición muy importante si nosotros hablamos de ciudadanía. Tenemos la posibilidad de votar, tenemos la posibilidad de elegir y ser elegidos en equidad. La equidad es una perspectiva propia de la ciudadanía. El concepto de democracia está ligado con el Estado de Derecho. Ya veíamos eso el día de ayer, que propiamente la democracia tiene que ver con un Estado de Derecho. Por lo tanto, la democracia moderna asigna a las personas el carácter de ciudadanía. Hoy en día entendemos la ciudadanía desde la cédula, desde el nacimiento. Y esta ciudadanía principalmente nos asigna la condición de libres, iguales, del acceso al voto, de la equidad. Como decíamos directamente, bueno, ya lo voy puntualizando, el concepto de democracia está ligado al concepto de Estado, siendo la Constitución la ley máxima. Vamos a puntualizar esto. Dentro de la ciudadanía y el tema que estamos observando, podemos puntualizar así la normativa. La Constitución, y esto puntualizarán, ¿qué es?
la Constitución. Aquí nos plantea la perspectiva de que el Estado de Derecho está unido a la democracia. Es decir, que un Estado que garantice los derechos. Todo poder está subordinado a la ley. Y la Constitución es esta conformación máxima. Pero, ¿qué es realmente la Constitución? ¿Cómo podemos definir? Defina Constitución. A ver. Definición. ¿Cuál sería la definición de Constitución? Indistintamente, ¿quién entiende la definición de Constitución? Porque hablamos la clase anterior, Constitución de 1830, la Constitución de 2008. ¿Qué es una Constitución? Normas y reglas para que el pueblo esté en paz. Normas y reglas, ¿ya? ¿Y qué se diferencian con las otras leyes? Leyes y Constitución. ¿En qué se diferencian? Acá podemos hablar de normas. ¿Pero qué es la Constitución? Si dice que es la ley máxima. Son reglas que se deben hacer sí o sí. Son normas que se deben hacer sí o sí, pero ¿qué les diferencia de estas otras normas que sí se deben hacer sí o sí? Porque dice que es la ley máxima. ¿Cómo diferencio, por ejemplo, la ley de trabajo con la Constitución? ¿Qué es la Constitución? Es una ley máxima, pero que tiene una característica. ¿Qué más podemos decir sobre la Constitución? ¿Qué es una Constitución? Búsquenlo. ¿Qué es la Constitución? A la Constitución también se le llama Carta Magna. Sí, pero eso no nos dice mucho. Sí se le dice Carta Magna, pero no nos dice mucho. ¿Qué es? Un texto codificado de carácter jurídico y político. Ya, es un texto, sí, pero ¿qué más? Que Sí. organiza y limita los poderes del Estado. Bueno, una característica, organiza y limita los poderes del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, no pueden irse en contra de esta Constitución, de la de su país. Ningún poder del Estado, ninguna ley, ninguna norma puede irse en contra de la Constitución. ¿Qué más es la Constitución? ¿Qué más podemos decir sobre Constitución? Definan. Dicen, ¿le puedo dar lo que encontré en el internet? Sí, claro que sí. Dice, ¿qué es Constitución? Se trata de un acuerdo de reglas que rigen la convivencia social, que protege a cada ciudadano y que garantiza las extinciones de leyes y su cumplimiento para el mayor beneficio de un país. Ya. Entonces, bajo esa definición, sigue estando, por ejemplo, ponemos en esta, la Constitución como la carta o el acuerdo que norma todas las leyes y los poderes del Estado. Por lo tanto, la ley máxima de un Estado va a ser la Constitución, donde se van a priorizar los derechos y las consideraciones básicas. Aquí va a estar lo básico para un ciudadano en general. Es una ley máxima, pero que tiene el carácter de ser básica. Es decir, que por encima de la Constitución, mejor dicho, por encima de esta consideración que estamos nosotros topando como la Constitución, no se puede ninguna ley ir en contra. ¿Qué estará por encima de la Constitución? La Declaración de los Derechos Humanos.
¿A qué me refiero con esto? Ninguna constitución puede violentar la Declaración de los Derechos Humanos. Ninguna ley puede irse en contra de la Constitución. Por lo tanto, el núcleo fundamental de toda constitución para que se organice como básico, como elemento básico, como ley básica, debe basarse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Constitución, por lo tanto, es este elemento, esta ley máxima, donde se contienen todos los elementos básicos. ¿Cuál es una de las características de la Constitución ecuatoriana? Por ejemplo, hablar de un Estado de derechos, donde todas las personas somos sujetos de estos derechos. La Constitución que más ha enmarcado derechos en el Ecuador es la última Constitución, la Constitución de 2008. Esta Constitución habla de un Estado de derecho. ¿Qué quiere decir un Estado de derecho? ¿Alguien podría poner un ejemplo? Estado de derecho. ¿Qué es un Estado de derecho? No estamos hablando en el aire. ¿Qué es un Estado de derecho? ¿Alguien, algún ejemplo? Y sí, le puedo decir lo que encontré también en el internet. Como definición, sí. Espera. Yo puse el significado de Estado de Derecho. ¿Qué es Estado de Derecho? Se entiende por Estado de Derecho a la forma de organización política. Ya, pero eso no me dice mucho. Algo más, sí, es una organización política, pero ¿qué es propiamente un Estado de Derecho? ¿Alguien podría poner un ejemplo? El Estado de Derecho es un modelo de orden para un país por el cual todos los miembros de una sociedad se consideran iguales. Muy bien. Por lo tanto, es este modelo, esta conformación, donde todos somos iguales. ¿Qué significa? Les voy a poner un ejemplo de Estado de Derecho. Un país que alcance el Estado de Derecho tiene que tener seguridad social. Nosotros estamos en ese proceso del Estado de Derecho. Ha habido muchos problemas, pero, por ejemplo, si yo voy al Seguro Social, por poner un ejemplo, voy al médico. ¿Qué me dice el médico? Compre esta medicina. Si, por lo general, el Estado debería garantizar la medicina. En otros países que han alcanzado un Estado de Derecho, realmente hablar un Estado de Derecho, le mandan ¿cómo se dice? La receta. Esa receta usted la podría comprar en cualquier farmacia sin que le cobren un solo centavo, porque el Estado le garantiza que uno de los derechos básicos es la salud y la seguridad social. ¿Qué significa? Que un Estado de Derecho es aquel modelo donde todos somos iguales, por lo tanto, todos tenemos el mismo acceso a derechos. El Ecuador desde 2008 se intenta adherir al Estado de Derecho como modelo y prioriza la seguridad social, el trabajo, la perspectiva de lo que es también un sueldo básico y demás consideraciones. No hemos alcanzado, creo yo, todavía un Estado de Derecho. Nos falta mucho para alcanzar esta perspectiva, pero ese es el camino. Y donde el Estado de Derecho, todos somos sujetos de derecho. Sujeto de derechos. Es decir, que estamos inmersos dentro de la perspectiva de los derechos. La Constitución garantiza derechos. Es aquella que, al ser una ley máxima y presentarse como la más básica para un ciudadano, se plantea la Constitución como aquella que muestra los derechos básicos de todo ciudadano. Por ejemplo, ahí dice, el Ecuador es un país pluriétnico y multicultural. ¿Qué significa? Que está reconociendo a todos y cada una de las etnias del Ecuador. La Constitución plantea que los ciudadanos pueden expresarse libremente. Está diciendo que el ciudadano ecuatoriano tiene la posibilidad de dar su criterio. Está generando derechos.
y está planteando puntos de vista importantes. Por lo tanto, la Constitución del Ecuador plantea estos elementos. Lo que significa que si alguna ley atenta a algún tipo de derecho de la persona, del ciudadano, entonces esta ley debe ser modificada, porque toda ley debe adecuarse a la Constitución. Ustedes deben haber escuchado muchas veces en las noticias: esa ley es anticonstitucional, esa ley no se plantea como conforme a la Constitución. Y ha habido una serie de quejas sobre leyes que, por ejemplo, no garantizan la movilidad, no garantizan los derechos, la libertad, ¿sí? Que salen varios asambleístas quejándose de estas normativas. ¿Por qué se lanzan a decir estas consideraciones? Principalmente porque la Constitución, ninguna ley puede irse en contra. Este sistema, de cierta forma, esta pirámide, que yo la represento en una pirámide, intenta demostrar que ninguna de las cosas que están debajo pueden irse en contra de las superiores. Ninguna ley puede irse en contra de la Constitución, ni ninguna Constitución puede irse en contra de la Declaración de los Derechos Humanos. El desconocimiento de las leyes por parte de los gobernantes conduce a formas de gobierno como la dictadura, la tiranía, donde prima el criterio del mandatario sobre el pueblo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de dictaduras, como la dictadura que fue de la Unión Soviética, estos dictadores solo priorizaban lo que ellos pensaban. Y en un gobierno democrático primero escucha al pueblo, por eso se basa en una constitución. La práctica de la democracia está relacionada con una cultura democrática y esto es lo que nos falta bastante. Entonces, no se olviden tener en cuenta lo que es propiamente una constitución, porque la constitución está relacionada directamente con, o está ligada directamente con la consideración de las normativas. Y la normativa en general permite, si es que es equilibrada, alcanzar una democracia eficiente. Ahora, uno de los problemas principales es la práctica de la democracia. ¿Cómo creen ustedes que se puede generar una práctica democrática? ¿Cómo podemos alcanzar una democracia en el sentido propio de la misma democracia? Lo que podemos decir, ¿cómo se puede generar una cultura democrática? ¿Cómo podremos alcanzar una cultura democrática? Vamos viendo qué nos dicen. Mercedes. Vamos preguntando quiénes por A o B razones no han prendido su cámara. Mercedes, cuénteme, ¿cómo podemos alcanzar una cultura democrática? O sea, no sé. Le explico. La democracia es el poder del pueblo, la cultura, la perspectiva que tenemos sobre la realidad. ¿Cómo podemos hacer que todas las personas les interese la democracia? ¿O es imposible? Le pongo de otra forma. ¿Por qué a las personas no les interesa votar, elegir, la democracia? ¿Qué cree usted, Mercedes? ¿Por qué no le interesa a la gente el voto? Porque, o sea, no sé, porque, o sea, es como que le hacen un daño a la población, ya que solo a veces entran a robar y eso. Ya, o sea, ¿usted cree que uno de los principales problemas cuando hablamos de práctica democrática para generar cultura democrática es que por lo general nosotros qué vemos en nuestro país y en nuestros países? Que la mayoría de los políticos han entrado a generar ganancias propias. ¿Cómo podemos hacer para generar una cultura democrática? ¿Qué me dice Daniel? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo podemos ¿Qué? ¿Cómo podemos hacer para generar una cultura democrática? ¿Cómo podemos hacer para que a ustedes les interese
esto de la democracia? El votar, el elegir, el conformar todo este proceso. Dar más opciones de voto, o sea, más ideas donde podamos votar mejor. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo? Porque, a ver, me explico de otra forma. El voto es obligatorio desde los 18 años, pero desde los 16 es facultativo. Es decir, que ustedes están cerca del proceso de elegir a sus representantes. Por lo tanto, si estamos dentro de este proceso, la mayoría de los jóvenes en general y las personas adultas no les interesa. Solo van a votar porque es obligatorio y necesitan el papelito. ¿Cómo generamos cultura democrática donde la gente realmente le interese ir a votar? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Daniel, tal vez. ¿Cómo podemos hacer que les interese? ¿O no es posible generar una cultura democrática? Puede ser mostrándoles cómo van a convivir, o sea, que alguien llegue y nos diga que esas personas van a mejorar la seguridad, la salud y eso. Ya, pero en las propuestas democráticas de muchos candidatos a la presidencia dicen eso. ¿Qué pasa a la hora de llegar al poder? ¿Por qué no tenemos realmente un interés? ¿Cuántos de ustedes han leído lo que dicen los candidatos a la presidencia? ¿Qué propuestas tienen? ¿Qué ideas nos dan? La cultura democrática no es solo exigirle al representante que haga lo que debe hacer, sino es desde nosotros generar la participación. ¿Y dónde comienza? En estas clases. Cuando usted aquí está, qué sé yo, haciendo otras cosas, está tomando en consideración otros temas y no participa, no puede posteriormente exigir que le den espacios de participación, porque los primeros espacios de participación para generar cultura democrática, porque la cultura democrática parte necesariamente de esta participación activa de todos los que conformamos la ciudadanía. Por eso les preguntaba desde el principio, ¿quiénes son ciudadanos? Y me dijeron todos. Por lo tanto, ¿de quién depende? De todos para cambiar la realidad. No es que solo de los votantes. Ustedes también influyen. Desde los 16 años pueden votar, pero más allá de eso, todos influimos en que las personas se vayan preocupando y generando una cultura democrática donde entiendan quiénes son sus representantes, cómo generan el cambio y demás consideraciones. Por lo tanto, debemos preguntarnos cómo generar una cultura democrática, cómo generar un proceso democrático donde realmente la participación sea el fundamento para hacer realmente ciudadanía y alcanzar en lo posible un estado de derechos. Así que me parece que falta sobre todo interés. Y pueden decir, bueno, es una materia más, pero en realidad sí es una materia más como materia, pero posteriormente ustedes verán las consecuencias del no ser conscientes de lo que está pasando. Cosas que suceden, la corrupción, problemas de burocracia y demás elementos que han destruido todas estas consideraciones. Entonces van a las elecciones y votan porque necesitan el papel. Tomen conciencia de esto. Están cerca, primero, segundo, tercero de bachillerato. Ustedes están dentro del proceso de elecciones. Así que sean conscientes de lo que se está hablando, por favor. Y no se olviden que la democracia, como poder del pueblo, necesita de una práctica suya al reflexionar, analizar, para generar cultura democrática, que es lo que más nos falta dentro de la ciudadanía como tal. Vamos a terminar ahí esta